Buenas tardes, grupo de química de segundo de bachillerato. Voy a hacer alguna estructura de Lewis de las que os había voluntariamente sugerido para ver si hay dificultades, ¿vale? Porque me comentaron que alguna había costado. Entonces, bien, empiezo por la estructura de Lewis del NO. Bien, el NO, acordaros, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Este es el periodo 2 de la tabla periódica. A la derecha, los P. Este sería el P1, P2, P3, P4, P5. Entonces, en el caso que nos atañe, tenemos nitrógeno que es P3 y oxígeno que es P4. Por lo tanto, la configuración electrónica en la última capa, los electrones serían los siguientes. Para el nitrógeno, la última capa, su configuración electrónica sería NS2, NP3. Para el oxígeno, su última capa sería NS2, NP4. Vale, estos son 5 electrones y aquí hay 6 electrones. Es neutra, por lo tanto no hay ni que añadir ni que quitar cargas. 5 y 6 son 11 electrones, que son los electrones disponibles. Vale, voy a ponerlo aquí en negrita, que son los que tenemos disponibles y que por lo tanto hay que colocar en la estructura de Lewis que propongamos. Si cumpliera la regla del octeto, que a priori partimos de la idea de que todos cumplen la regla del octeto, el nitrógeno, su última capa, tendría que estar completada por 8 electrones y el oxígeno otros 8 electrones, por lo tanto debería haber 16 electrones. Bien, entonces para saber el número de enlaces, el truco que yo os di es coger el número de electrones teniendo en cuenta que se cumple la regla del octeto, que son 16, menos el número de electrones disponibles, que son 11. Y aquí nos salen 5 electrones a compartir, supuestamente. A compartir. Compartir para formar dobles enlaces. ¿Qué pasa? Que como es un número impar, se comparten de 2 en 2, tenemos que decir que esto es lo mismo que un electrón que va a estar aislado más 4 electrones. Son realmente los que se van a compartir, son esos 4 electrones que lo dividimos entre 2 y aquí nos saldrían 2 enlaces, ¿vale? Bien, entonces dibujamos la estructura de Lewis teniendo en cuenta esto. Entonces cogemos un nitrógeno, doble enlace, un oxígeno. Y ahora esos son 4 electrones que se utilizan para compartidos, que se utilizan para formar el doble enlace. Pero como tenemos disponibles 11 electrones, tenemos que colocar 11 menos 4, 7 electrones más. Vale, yo empiezo siempre por oxígeno. 2, 4, 6, y me queda uno que lo voy a poner en el único átomo que puedo poner, que es aquí, porque el oxígeno ya tiene 8 electrones a su alrededor y no le entran más. Vale, su última capa, NS2, NP4, puede alojar 2 electrones más, pero no entran más. Los elementos del periodo 2 no tienen cerca accesibles los orbitales 3D, por lo tanto no pueden incumplir la regla del octeto por exceso. ¿Vale? Entonces el oxígeno no puede tener más electrones. El nitrógeno sí, por lo tanto ese electrón libre lo coloco en el nitrógeno, que está neutro porque tiene a su alrededor, le corresponden del enlace, de cada enlace hay 2 electrones compartidos, pero que por cada enlace, pero que le corresponda al nitrógeno 1. Por lo tanto tiene a su alrededor electrones, o sea, le tocan 1, 2, 3,
4, 5. Está neutro porque en la última capa es Ns2np3 neutro con 5 electrones. Y el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la última capa Ns2np4 está neutro con los 6 electrones que le corresponden. Porque luego tenemos compartidos en el doble enlace, ¿vale? En realidad el oxígeno está rodeado de 2, 4, 6 y 8 electrones, ¿vale? Los electrones que se utilizan para formar el enlace son electrones compartidos que están tanto en las proximidades del oxígeno como en las proximidades del nitrógeno. Vale, entonces esta estructura de Lewis se dibujaría así, ¿vale? Voy a dibujarlo sin todo esto, o sea, nitrógeno, doble enlace, oxígeno, así, es un radical. El nitrógeno, o sea, el nitrógeno soporta un solo electrón libre, o sea, es un electrón libre y entonces los electrones siempre están en parejas, por lo tanto es una molécula bastante inestable, muy reactiva. Su estructura de Lewis sería así. El nitrógeno no cumple la regla del octeto por defecto. Eso puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir con los elementos del periodo 2 es que no cumplan o sea, que se pasen por exceso, que tengan más electrones que 8. Eso no puede ser porque los orbitales 3D no los tienen accesibles. Entonces, para el nitrógeno esta sería la estructura de Lewis. Bien, voy a hacer... Bueno, si la queréis comprobar, vais a internet y ponéis aquí Lewis NO y pues, os vais a imágenes y, por ejemplo, esta imagen está bien, hombre, buscar fuentes fiables, pero aquí también está de esta manera, con el nitrógeno tiene un electrón libre que lo puso con una X. Aquí también está. Vale, lo podéis... aparece el NO-, que es una estructura más estable porque el nitrógeno ya cumple la regla del octeto, aunque tenga una carga, que no suele ser condición de estabilidad. Pero bueno, bien. Vamos al siguiente. Que voy a hacer, que va a ser el NO3-. NO3-. Bien, yo estas reglas que os doy, utilizar siempre este procedimiento y veremos casos en los que haya excepciones o que la regla no funcione del todo bien, como en este caso, pero siempre hay un porqué y vais a llegar a la molécula siempre utilizando la regla, ¿vale? Y luego, bueno, las excepciones a la regla de octeto, que no se podría aplicar este método que yo os doy, pues moléculas del periodo 3, acordaros, si en el periodo 2 tenemos boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, pues el periodo 3 pues con aluminio, fósforo, nitrógeno, azufre, oxígeno, perdón, nitrógeno, fósforo, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, flúor, cloro. Vale, entonces, por ejemplo, el PCB5, el SO3, SF6, me parece, todos estos no cumplen la regla de octeto por defecto, por exceso, perdón. Pueden, los del periodo 3, estos pueden pasarse en electrones porque tienen cerca, o sea, tienen accesibles los orbitales 3D. Entonces tienen donde alojar dichos electrones, ¿vale? Bueno, continúo con lo que estaba, que es el NO3-, utilizando el método de siempre. Para el nitrógeno, como antes, Ns2np3. Por lo tanto, tenemos 5 electrones. Para el oxígeno, Ns2np4, tenemos 6 electrones. Pero como hay 3 oxígenos, estos son 18 electrones. El nitrógeno eran los 5 electrones. Y esta molécula tiene una carga negativa, es el NO3-. Por lo tanto hay que añadirle un electrón. 18 y 6, 24 electrones. Cumpliendo la regla del octeto, lo voy a poner en otro color, en negro, el nitrógeno tendría 8 electrones.
el oxígeno sería 8 por 3, 24 electrones. Quedarían 32 electrones, ¿vale? Cumpliendo la regla del octeto. Bien, entonces, para saber el número de enlaces, haríamos 32 menos 24. Me quedan 8 electrones a compartir. Acordar, estos son los disponibles. Y estos son los electrones que se van a utilizar, o sea, que se van a compartir. Punto y coma, 8 electrones entre 2 me salen 4 enlaces, ¿vale? Entonces voy a... vale, bien. 4 enlaces, voy a dibujar la molécula, que era NO3 menos. Voy a dibujar el nitrógeno en el centro, con un oxígeno y un oxígeno. Bien, ya coloqué 3 enlaces, me hice 4, pues voy a poner un doble enlace, por ejemplo, aquí arriba. 4 enlaces que son 8 electrones de los 24 disponibles, ¿vale? Tengo 24 disponibles, ya coloqué 8, por lo tanto me quedan 16 electrones para colocar. Empiezo siempre por los oxígenos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 electrones para colocar. Bien, ahora tengo que mirar la carga teórica sobre la que recae sobre cada átomo, ¿vale? El oxígeno le corresponden 1, 2, 3, 4 y de los compartidos 1, 5 y 1, 6. Ese está neutros, porque en la última capa tiene que tener a su alrededor 6 electrones para ser neutro. El nitrógeno le corresponde 1, 2, 3, 4. Pero el nitrógeno es NS2, NP3. Debería tener 5. Tiene 4, por lo tanto es nitrógeno más. Estos oxígenos que tienen 2, 4, 6 y el compartido 7, pero el oxígeno es... neutro tiene 6 electrones en la última capa, como ahora tiene 7 cuando está compartiendo electrones, es como si tuviera una carga negativa. Vale, voy a poner aquí un menos, pero primero voy a mover esto un poco, que lo deje muy alejado, y este también. Entonces sobre el oxígeno, este oxígeno recae una carga negativa y de la misma forma sobre el otro oxígeno recae otra carga negativa. Bien, esta molécula tiene otras alternativas. ¿Por qué el oxígeno de arriba va a ser el que tiene el doble enlace? Entonces aquí lo que ocurre es que puede haber un movimiento electrónico de esta manera y que sea otro oxígeno el que tenga el doble enlace, ¿vale? Entonces tendremos otra estructura de Lewis. Estas son estructuras resonantes que se dibujaría de la siguiente manera: N, doble enlace O, 2, 4, 6, oxígeno, 2, 4, 6, y aquí ponemos a este oxígeno el doble enlace, las cargas, nitrógeno más, este oxígeno menos y este oxígeno menos. Y habría incluso otra posibilidad, que es que el oxígeno de abajo sea el que de abajo a la izquierda, el que tiene el doble enlace. El movimiento electrónico podría representarse de esta manera. Voy a hacerlo un poco más guapo. Y me quedaría N bien. Me faltan las cargas. El nitrógeno está con carga positiva y los oxígenos con enlace sencillo con dos cargas negativas. Estas son las
estructuras resonantes, ¿vale? Las 3 estructuras resonantes. Obviamente hay electrones por ahí que tienen cierto movimiento, porque hay orbitales P libres, y por lo tanto el colocar una carga negativa en un oxígeno o en otro, la carga positiva del nitrógeno, es un... O sea, podría no ser del todo correcto. Esto es correcto, pero podría expresarse de otra manera y decir, yo no quiero localizar las cargas. Entonces, aquí vamos a, digamos, dibujar algo más avanzado, que es el híbrido de resonancia, que sería nitrógeno, oxígeno, 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 y los, digamos que las moléculas de nitrógeno, o sea, el átomo de nitrógeno y cualquier otro átomo de oxígeno no tienen ni enlace sencillo ni enlace doble. Es un enlace intermedio entre sencillo y doble, que lo vamos a representar con un punteado de esta manera. ¿Vale? Algo así. Voy a dibujar mejor este enlace. El punteado ese, si lo hubiera dibujado otro color, bueno, da igual. Y aquí las cargas, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un corchete y vamos a poner la carga negativa fuera. En realidad en su conjunto tiene una carga negativa, pues se puede poner fuera. Entonces este sería el híbrido de resonancia, que es formalmente digamos que más correcto, porque no localizamos cargas ni demás, ¿vale? Y estas serían las estructuras resonantes, que son válidas también y están muy bien para explicar ciertos movimientos y ciertas reactividad de las moléculas. Bien, entonces comprobamos, por ejemplo, en cualquiera de ellas que se cumple la regla del octeto. El nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8 y los oxígenos tienen 2, 4, 6, 8. Entonces está todo correcto, ¿vale? No podemos... Una molécula siempre va a ser más estable cuantas menos cargas. O sea, si podemos no poner cargas separadas, es decir, que cada átomo... O sea, cuantas menos cargas soporten los átomos. Si todos los átomos se encuentran neutros, la molécula es más estable y por lo tanto más probable que sea la verdadera. Lo que pasa es que aquí no podemos quitar más. Vale, aquí no podemos quitar más porque incumpliríamos la regla del octeto. Si alguien dibuja esta molécula de esta manera, N, oxígeno menos, oxígeno menos, oxígeno menos, y al nitrógeno me pone 2 cargas positivas. Aparte de que el nitrógeno no cumple, bueno, me faltan los electrones, pero aparte de que el nitrógeno no cumple la regla del octeto, aquí hay más cargas. Los átomos están soportando más cargas que en cualquiera de las estructuras resonantes. Por lo tanto, esta molécula no es correcta, sería algo más inestable y no daría lugar, ¿vale? Sobre todo 2 cargas positivas en el nitrógeno es muy improbable, porque encima el nitrógeno es egoísta, es electronegativo. Vale, bien. Con esto, muy rápidamente, voy a hacer el NH3. Bueno, vale, venga, muy rápidamente, una fácil. El NH3, vale, el nitrógeno, que son 5 electrones, hidrógeno, un electrón en la última capa, como tengo 3 electrones, en total 8 electrones disponibles, y si cumplieran la regla del octeto, aquí tendría 8 electrones para el nitrógeno, y para el hidrógeno 2 por 3, 6 electrones, tendría 14 electrones. 14 menos 8 son 6 electrones que se van a compartir entre 2, se van a formar 3 enlaces. Entonces yo voy a poner nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno,
hidrógeno. Y ya tengo los 3 enlaces, que son 6 electrones. Pero ¿cuántos electrones disponibles tengo? 8 electrones disponibles. Por lo tanto, todavía tengo que colocar 2 electrones, que lo voy a colocar aquí. Como somos de segundo de bachillerato, podemos dibujar la geometría de esta molécula, que sería de esta manera. El nitrógeno y... esto es como si fuera un tetraedro, pero en uno de los vértices del tetraedro pongo el par de electrones. Espera, esto voy a dibujarlo de otro color. A la nube electrónica la voy a dibujar como en gris. No me sale. Espera. Ahí, bien. Esta sería la geometría molecular del NH3. No me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno, lo buscáis. Y, sin embargo, la estructura de Lewis, con que dibujéis esto, vale. Pero si os preguntan estructura de Lewis y geometría molecular, pues tenéis que dibujar lo de la derecha. La geometría molecular es esa. Es como un tetraedro, pero eso, en uno de los vértices se ponen los 2 electrones. Estos dos electrones generan más impedimentos estéricos, más repulsión que otro átomo de hidrógeno, ¿vale? Entonces, digamos que estos enlaces de aquí van a estar todavía más, como más metidos un poco más para abajo, porque como que los 2 electrones ocupan más de lo que ocuparía un electrón, y por lo tanto los ángulos de enlace ahí van a ser inferiores a 109,5 grados, que es lo que hay en un tetraedro. Pero bueno, tampoco hay que saber todo esto. Pues eso, la Lewis, 3 moléculas más aquí. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda más, me preguntáis por email. Un saludo.